marciales filipinas en español. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a La Barcada Podcast. Hacía tiempo que no hacíamos un podcast y en este caso pues hemos vuelto a traer a nuestro invitado especial, Bruno Cancho. Hola Bruno. Hola, buenas a todos. Y en este podcast vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Filipinas, de cómo contribuyeron los españoles, en lo bueno, en lo malo, para conocer también un poquito acerca de la historia de España, de Filipinas y como conocimiento general para todos los que practicamos artes marciales filipinas. Así que vamos a tener un interesantísimo podcast que espero que os guste a todos, con varios temas de interés, de mucho interés cultural, y esperamos que os guste. Bueno, Bruno, ya que comenzamos este podcast, a ver, ¿cómo comienza todo dentro de la llegada de los españoles a Filipinas? ¿Cómo comienza todo? Bueno, todo empieza el típico de libros de historia. Antes de empezar el podcast quiero decir que yo no soy historiador, muy lejos de serlo, y que voy a dar la información que yo he tenido acceso, pero que todo el mundo puede tener acceso a través de libros. Y básicamente a través de libros hoy en día y también de personas que tú has conocido personalmente. Sí, bueno, en alguna cosa sobre lo que era lo que se acuerda la gente de lo que fue la ocupación española, lo que les han contado sus abuelos, porque ya realmente de la ocupación española, que acabó en 1898, ya no queda nadie vivo, pero sí que hay todavía esas memorias, ¿no?, de la época española. Pero bueno, para volver al podcast, entonces, como digo, yo no soy historiador, voy a intentar aportar mis humildes conocimientos sobre la historia de Filipinas, que es un país que aprecio mucho. Y nada, todo empieza realmente con el navegador, la corona de España, el navegador de Fernando de Magallanes, de origen portugués, que está encomendado en la misión y que va a llegar a Filipinas. Entonces, cositas que la gente no sabe o que no se imagina y que te va a hacer gracia, es que, por ejemplo, llega el 16 de marzo de 1521 y lo primer nombre que reciben las islas son las islas de San Lázaro. Vaya, como yo, ¿no? Como tú, sí, exactamente, San Lázaro. Luego él se va a dirigir más Magallanes llega a la zona llamada Samar, y luego se va a ubicar en Cebú, la conocida hoy Cebú. A ese momento, que estamos hablando ya del mes de abril, ¿vale? Llegamos al mes de abril, el Magallanes, acompañado de... hay que saber que salieron 5 naves, pero que solo llegaron 3, y que la expedición de Magallanes realmente eran 234 personas y solo volvieron 18. De 234. O sea, es decir, lo que volvió a España eran 18 personas. Veremos que perdió la vida. Entonces Magallanes llega allí. El primer evento que podemos saber es, conocer es pues el hecho de la cruz, ¿no? La cruz de Magallanes que tienen en Cebú, porque la primera cosa a la época era ya cristianizar a la gente, ¿no? Entonces Magallanes llega a Cebú, digamos que fonda en Punta Engaño. Ahí empieza la leyenda y la muerte de él a manos de un tal Lapu Lapu. Entonces, primero lo que hizo fue que pactó y bautizó el rey local, que se llamaba Umambón, y Ara Umamay, que era su mujer. Les bautizaron como Carlos y Juana, y a la tal Juana le regalaron el conocido hoy Santo Niño.
que realmente se supone que era una esfinge de Nuestra Señora de Atocha, realmente, porque en la Señora de Atocha viene la Virgen más el niño en brazos. Ahora os explicaré un poco por qué, porque hoy solo queda el niño, el resto no se sabe, se supone que desapareció, no se sabe. Entonces, el tal Lapu Lapu que había allí será la persona que con su tribu, digamos, porque en Filipinas en esa época pues no era un país, eran simplemente muchas islas con muchas tribus. Lapu Lapu pues peleará contra las tropas de Lapu Lapu, los hombres de Lapu Lapu pelearán contra los españoles, en el cual encontrará la muerte Fernando de Magallanes, el 27 de abril. Y Lapu Lapu, entonces hay una mistificación filipina, porque hay que saber que Lapu Lapu es el primero héroe filipino, muchas veces representado como un guerrero musculoso, pero se comenta, se dice realmente que era un hombre mayor, de 60 años, o sea que muy difícil lo veo yo que un hombre de 60 años... Y en aquella época. Y en aquella época, que ya sería un logro vivir hasta esa edad, fuese a pelear, y aún menos en duelo con Magallanes, que muchas veces lo representan, ¿no? En algunas pinturas, es un duelo que no tuvo nunca lugar. Hay que saber que esta información yo la recuperé en un libro que es de un señor que es un señor que se llama el doctor Danilo Madrid Gerona, que es un catedrático en Filipinas, que es una persona que participa en la búsqueda histórica del primer evento, y que ha escrito un libro que aconsejo a todo el mundo leer si entiende el inglés, que le pueden buscar bajo el título Fernando de Magallanes. El autor es Danilo Madrid Gerona. Esa persona ha estado indagando en diferentes bibliotecas, en España, en Filipinas, también en México, y ha hecho un estudio. Es el primer estudio realmente hecho por filipinos, porque normalmente la historia la escriben los que ganan. Pigafetta, que se conoce como el escribano, que no era el escribano oficial de la misión, creo, si recuerdo bien, comenta la batalla, ¿no? Ese es el escrito que se coge muchas veces como referencia. Este libro hay muchas más referencias de primeras fuentes de otras personas. Entonces, Lapu Lapu, pues sí, pues no es como el que se pensaba, es el que trae la muerte, sus hombres. El rey Humambón, pues que luego llamaron Carlos, y a su mujer Juana, ellos lo que hicieron fue un pacto. En Filipinas, cuando llegaron los españoles, se hicieron pactos. La violencia venía en segundo, claro, no te querías enfrentar contra una fuerza que desconocías, estabas limitado. Magallanes, pues esa fue la muerte de Magallanes, un gran navegador español, portugués, que trabajaba para la corona de España. Luego vinieron otras misiones, digamos, otras expediciones, como la de Villalobos, que la de Villalobos fue, digamos, un desastre, pero que fue la que dio el nombre a Filipinas. O sea, es el que dio el nombre de Filipinas a lo que era el archipiélago, ¿vale? Luego, después, y la más interesante, entre comillas, fue la de que vino Legazpi. Entonces, Legazpi, cuando vino, su expedición es cuando 44 años más tarde, es el que encuentra el Santo Niño. O sea, después de tanto tiempo. Claro, tirado por ahí, encuentra el Santo Niño. Claro, por eso dicen que el resto en Filipinas está en la Basílica del Santo Niño esa reliquia, que es, pues, digamos, en la parte que quedaba del pequeño Jesús, que estaba en los brazos de la Virgen. Por eso se comenta que seguramente que era Nuestra Señora de Atocha, ¿no? Y quedaba el Santo Niño. Hay que saber que a partir de esa época, a partir de ese año, de que es el 1565, es cuando Filipinas entra a ser, digamos, parte de España, y es por eso que se habla mucho de 330 años de colonización, pero realmente tienes que añadirle los 44 años más. Por el casi 400. Sí, subimos ya más de 350 largamente. Entonces, es una cosa de, ¿cómo decir? De la colonización oficial era 333 años. Entonces, Legazpi llega y se sube, lucha. Legazpi viene como Villalobos, vienen de México, ¿vale? Son gente que ha hecho seguro campañas en las Américas. Y se van subiendo por Filipinas, haciendo pactos, algunas veces peleando, se paran en Panay. Entonces, para la pequeña anécdota, Panay, el nombre Panay en Filipinas viene de que había pan, o sea, pan hay. Pan hay. Entonces,
llamaron Panay. De hecho, el mismo Manila tenía donde hay nilas. El nilas es un árbol silvestre, entonces lo llamaban Manilas. Porque había muchas nilas, bueno, que era un árbol silvestre. Bueno, eso son pequeñas anécdotas, ¿no? El Manila se enfrentó al Raja Suleiman, que era un jefe de tribu como Lapu-Lapu, que era musulmán, y en un principio cogió la dominación, pero luego se afincaron con la Legazpi, o sea, se acomodaron unos filipinos que no eran musulmanes, y derrotaron a ese sultán que tenía familia, o sea, que era familiar de un sultán que también había en Borneo. Y es ahí que coge forma el país de Filipinas realmente, ¿no? Que van cogiendo, se instala ahí en Manila, y bueno, se introduce. Para volver a Lapu-Lapu, otra pequeña anécdota que me gusta mucho contar es que ahora el nuevo presidente, Lapu-Lapu es para ellos el primero héroe nacional en Filipinas, y el presidente ha cambiado el nombre porque también es el nombre de un pez, de una delicatessen filipina. Entonces el presidente nuevo ha dicho: no puede ser que nuestro héroe filipino nacional sea el mismo, un pez tenga el mismo nombre. Entonces ha cambiado el nombre del pez. No sé cómo se llamará, pero es lo que hay. Entonces, básicamente estas son las expediciones, Legazpi el más concreto, y luego también la llegada de las órdenes, mayoritariamente en la zona de Cebú, agustinos, pero sobre todo mayoritariamente jesuitas. O sea, los jesuitas son realmente los que más se afincaron. Y bueno, pues hubo siempre enfrentamientos, ¿no? Y de hecho los españoles estuvieron muchas veces en confrontaciones directas con los filipinos, sobre todo con los musulmanes filipinos, pero también contra otras naciones que intentaban coger Filipinas, como podía ser la Holanda o Inglaterra. Que también dices que si hubiera dominado las Filipinas Holanda sería musulmán. Sí, eso me lo ha dicho, sí. Muchos filipinos lo dicen. ¿Por qué? Porque Indonesia, que es musulmana, ha sido también dominada por los holandeses. Holanda ha colonizado Indonesia. Entonces muchos dicen: uy, pues si nos habían colonizado los holandeses, habríamos acabado musulmanes. Entonces puede ser nunca se sabe, eso no se puede reescribir la historia, pero sí que se comenta, ¿no? Entonces, básicamente eso es como empezó todo, ¿no? La llegada de los españoles, el afincamiento, las expediciones que se hicieron. Cada vez enviaban una expedición. Sí que es verdad que las más importantes se las he dicho, la de Villalobos, porque dio el nombre de Filipinas por Felipe II, y la de Legazpi, que luego es el que creó todo eso que hizo los más relevantes pactos y subió hasta Manila y luchó. De hecho, me gusta mucho hablar también de las luchas, ¿no?, de que hay en Filipinas de los españoles. Y si tendría que nombraría 3 batallas que tomé nota. La primera batalla que más se marcó fue en 1582, la batalla de Cagayán, donde unos españoles contra Taifusa, que era un pirata. Cagayán se encuentra en el norte de Filipinas, y lo que pasó fue que había ataques piratas sobre las costas, piratas chinos y japoneses, y algunos ronins o lo que fueran, y entonces se pelearon españoles. Entonces ahí hubo un destacamento de tercios, creo que unos 40, acompañado de filipinos, que lucharon y bueno, fue una escabechina. Murieron murieron aproximadamente 1000 piratas, o sea, y del otro bando eran mucho menos, ¿no? Pero una barbaridad. Entonces esa es realmente 1582, la primera batalla así muy relevante de españoles. Luego vino, también la gente desconoce mucho, un poco más tarde, en 1603, la rebelión de los chinos. Hay que saber que Filipinas, por su proximidad con China, hay uno que le llaman los Angleis, son los chinos, que estaban muy ya parte de la comunidad filipina, o sea, parte del país, pero que estaban en conflicto un poco de interés, porque estaban los españoles también, porque la colonización española también fueron muchos hombres de negocios allí a instalarse, ¿no? Y en 1603 pues hubo un incendio, y aprovechando de que España estaba en una situación no muy fuerte, porque tenía otros conflictos fuera, los chinos tomaron la decisión de matar a todos los españoles. O sea, se corrió la voz de: hay que matar a todos los españoles, mujeres, hijos, niños, todo lo que haya.
hubo un intento de un destacamiento de 130 hombres que hizo barrera a ese ataque masivo de los chinos, acabaron todos muertos con las cabezas en picas, pero luego sí que subieron 200 españoles acompañados de 4.000 de filipinos, japoneses y algunos soldados musulmanes, y ahí fue un contraataque que fue desastroso para los chinos porque los chinos murieron más de 20.000. O sea, es enorme. Entonces, la comunidad china tuvo una gran pérdida. Eso pasó en 1603. Y otra batalla para cerrar el ciclo de estancia en Filipinas, pues la última, ¿no? La más conocida, ¿no? La de 1898 con los últimos de Filipinas en lugar de Valer, que eran pues un destacamiento que se retrenchó durante casi un año en una iglesia. Y de los 50 murieron, no sé si fueron casi la mitad, 25, pero es que del otro lado hubo 700 muertos y heridos de parte de los filipinos. Esas, digamos, que son las 3 batallas que marcan más por tiempo la estancia en Filipinas. Bueno, y Bruno, de Filipinas, en cuanto a los españoles respecta, ¿qué hubo de bueno y qué hubo de malo dentro de esta dominación española, si se puede decir así? Hombre, es una colonización, y como todas las colonizaciones, no es del agrado, digamos, del país que es colonizado. Yo pienso que lo mejor para Filipinas fue justamente el hecho que fueran una unificación, que los españoles es lo mejor que les han traído, la unificación de las islas Filipinas. Porque antes no era un país, eran parte de islas, tribus, no había ninguna. Las que, por ejemplo, vivían en Luzón no tenían nada que ver con los que vivían en Mindanao. Entonces, esa confederación, esa unificación, yo creo que desde mi punto de vista, de manera general y un poco poética, es la mejor cosa que ha podido aportar los españoles a los filipinos. Luego, en lo que es ya temas ya más así concretos, hombre, pues hay muchos puntos positivos y también negativos. Positivos, yo considero, por ejemplo, que Filipinas ha tenido una era dorada que ha sido entre 1850 y el final, 1898, que ha sido el momento que les ha traído, pero cosas muy que aquí en España casi ni había. Por ejemplo, les ha traído el telégrafo. Ruta directa de España hacia Filipinas. Hay que saber que cuando se abrió el canal de Suez fue un gran boom porque recortó mucho tiempo de navegación y entonces, bueno, hubo cable telefónico, hubo luz en Manila, hasta trenes, o sea, hubo hasta trenes que ahora ya no hay allí, o sea, pero hubo hasta trenes. Eso en la época dorada, ¿no? Pero antes de eso ya había muchas cosas fuertes que había traído los españoles. Los españoles consideraban Filipinas, vieron que como al estar tan lejos les dieron como una hacienda propia, impuestos y eso, que sería un poco, podríamos compararlo ahora como las comunidades autónomas. Todo no era devuelto a España, sino que ellos mismos se gestionaban. En la época dorada tuvieron superávit, que eso es fuerte. Que se le llamaba la joya de Oriente. De Oriente, sí, era la capital del Imperio Español, de la Hispasia, ¿no? Realmente era importante y Manila era una joya, es verdad, arquitectónico. Ahora lo veremos. En arquitectura era muy importante, era muy bonito. Les trajeron la primera universidad de Asia. O sea, en 1595 la primera universidad de toda Asia fue en Cebú, la universidad que existe todavía, la de San Carlos. Entonces, ¿ves? Entonces, trajeron cosas. El galeón de Manila, entonces esto que también me gusta mucho, dieron un boom al comercio para Filipinas impresionante. ¿Qué era el galeón de Manila? Pues ha sido simplemente la ruta la más longeva de la historia, la ruta marítima la más longeva. Empezó en 1565 y acabó en 1815. O sea, nunca ha habido una ruta mercante que ha durado tanto tiempo. Y unía Cavite, a lo de Manila, hasta Acapulco. Y entonces había pues galeones que salían y traían, pues eso le llamaban el galeón de Manila. Eso fue una ruta y una inyección para la economía, desarrollo de la economía muy grande.
en esa época. Y luego, tema de también pues arquitectura, lo que pasa es que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial hay que saber que los japoneses al perder la guerra destrozaron mucho y quemaron Manila, hay que saberlo. Se bombardeó muchos sitios y, bueno, entre comillas, y se quemó Manila, y entonces perdió esa belleza que tenía esa arquitectura. Para una pequeña anécdota, en el norte de Filipinas hay una ciudad que se llama Vigan, y esa ciudad es muy bonita porque guarda esa arquitectura que tenía Manila. Es una pequeña ciudad pero con las calles típicas coloniales. Sí, de antes. Sí. Es la única que queda con tanta, digamos, reunida en el mismo sitio. Y eso fue, por la pequeña anécdota, fue que el general que estaba en cargo de esa ciudad, entre comillas, de esa región, recibió la orden de destruirla, pero estaba casado, digamos, con una filipina y tenía una hija. Y sabía que al retirarse tenía miedo pues para su mujer y su hija. Dice, aquí igual las matan. Entonces fue a ver al cura, al encargado de la iglesia, y le dijo, oiga, quiero que proteja a mi hija y a mi mujer. Y el cura le dijo, yo lo haré, pero tú en cambio no me destrozas la ciudad. Entonces hubo ese pacto que fue hecho y Vigan siguió perfectamente. De las pocas cosas buenas que hicieron los curas, ¿no? Ahora llegamos a la parte mala. Sí. A la parte mala. Bueno, realmente la parte negativa que trajeron los españoles, desde mi punto de vista, entonces tengo muchos amigos filipinos y se van a... Menos mal que no entienden lo que voy a decir, pero fue la iglesia. La iglesia sí que hizo todo ese tema de represión, al nivel de las leyes y de lo que tenían que hacer, y fueron bastante duros con la población autóctona de Filipinas. Y eso se traduce por leyes, pero también se traduce por un escrito, por ejemplo, que tengo yo apuntado, que explica muy bien un poco ¿cómo se llama esto? Las ganas que les tenían los filipinos a los curas, por ejemplo. Cuando se liberó Filipinas, la gente del Katipunan hizo un texto con varias enmiendas, digamos, ¿no? Y una de las enmiendas era la número 7, decía, yo leo, los cadáveres de los frailes no deben ser enterrados, sino quemados, en justo pago a las felonías que en vida cometieron contra los nobles filipinos durante 3 siglos de nefasta dominación. O sea que tú ya veías cómo estaba contra ellos. O sea, ellos veían... ¿Por qué? A ver, hay que explicar también que, claro, la ocupación trajo a gente, ¿vale? Entonces trajo a gente, pero que gente que se mezcló con que tuvo hijos, que montó negocios. Hay que pensar que la iglesia eso no lo hace. No se casan y quieren dominar. Entonces... Eso, los filipinos no eran tontos, se dieron cuenta, aunque luego el español era el enemigo ocupante, porque sabían que los españoles no iban a cambiar de opinión, pero es que después de la liberación muchos filipinos se quedaron allí. Y otra anécdota muy bonita es la de la cerveza San Miguel. San Miguel fueron españoles que la hicieron en el barrio de San Miguel, gente que venía de Lleida, que luego se desvinculó totalmente de lo que es la San Miguel que conocemos nosotros aquí, pero esa San Miguel fue, entonces, que eran hombres de negocios, que quisieron exportar cerveza. Entonces, no olvidemos que los españoles, o como los portugueses, cuando hacían colonias, no era la misma mentalidad que, por ejemplo, los ingleses. El español o el portugués se mezclaba bastante, tenía hijos mestizos, criollos que decían. Exacto. Y los ingleses, pues, por ejemplo, el apartheid, o sea, un blanco y un negro, eso, Dios mío. Imposible. O en Estados Unidos, ¿no? Que que casi exterminaron. Sí, eso es otras cosas, ¿no? No digo que los españoles no hayan hecho barbaridades, porque sí que las hicieron, pero yo hablo en general, el tipo de colonización, con la interacción con la población. De hecho, han quedado muchas familias españolas, se quedaron en Filipinas, no se fueron, como diciendo aquí en cambio, ves, mucho de lo duro eran los frailes, los curas, las órdenes que había, que eran muchas veces gente que había sido en los principios de la decolonización, antiguos militares, que por redención pasaban de las órdenes de un general a las órdenes de Dios. De hecho, ellos muchos, cuando tenían que aprender a defenderse a los parroquianos, les enseñaban por lo que sabían ellos de esgrima, ¿no? Como los cincoteros y todo. Eso ya sería otro podcast, ¿no? Para el próximo. Para el próximo.
Pues eso. Y aún así, a pesar de este odio a la Iglesia, es un país ultracatólico, más que ningún otro país en el mundo. Yo no he bajado mucho, pero es que eso es una pasada. Es que eso se ve por las calles ya. Es increíble las procesiones que hacen. Es un país muy, muy, muy católico. Y ya se nota, todos los días se nota. Muy católico. Vale, ahora... Bueno, y ahora en la actual Filipinas, Bruno, ¿qué queda de los españoles? ¿Cuál es la situación actual a nivel general? Yo digo que ha habido una evolución. Se fueron los españoles en 1898. Hay que saber que se hizo el Tratado de París, ¿vale? En que España vendía por 20 millones de dólares a Filipinas y liberaba Cuba y Puerto Rico porque España estaba en guerra con Estados Unidos y no estaba en una posición para negociar, sabiendo que España sabía que iba a perder el combate, entonces pues entre comillas te rindes. Y bueno, vendieron Filipinas por 20 millones de dólares. Después de eso, los filipinos, pensando que los americanos iban a caer a un perro de distinto collar, aún peor, porque ellos fueron más a coger, no a involucrarse con el pueblo ni a tener, sino que a hacer ni negocios, a ocupar el país para sacarse el máximo partido. Entonces lucharon los filipinos, luego les llegó la Segunda Guerra Mundial y los americanos fueron los que les liberaron. Entonces fueron independientes, pero con una gran influencia americana. Esa influencia americana destrozó todo lo poco de influencia española que quedaba. El idioma fue la primera cosa. Hay que saber que el español ya no se habla, se chapurrea en Zamboanga del Sur, lo llaman chabacano. Sí que en el tagalo quedan unas 3.000 palabras, en el cebuano quedan unas 6.000, pero es que es muy difícil entenderlo. O sea, ya sobre objetos concretos como la mesa, la cuchara, el tenedor, la silla, la misa, cosas así, sí, los números, por ejemplo, sí que lo entiendes, te hace curioso, ¿no? Pero ya no queda nada. También la dictadura de Marcos no ayudó, porque los filipinos, hay que saber que es el país de Asia que habla mejor inglés. Y les va bien, de hecho. Y bueno, pues el español se quedó ahí. Quedaron muchas familias y mucha nobleza también, entre comillas, de filipinos que se habían casado, familias mestizas. Yo tengo a compañeros que sí que son así, que son mestizos, de familias descendientes de españoles. Y realmente, ¿qué queda de España? Algunas cosas antiguas, algunas reliquias. En Cebú, por ejemplo, que es la ciudad que conozco mejor, queda el fuerte de San Pedro. Ahora es de piedra, era de madera. Que queda la basílica. Hay muchas iglesias, hay muchas bonitas en Bohol, que eran de la época hispana. Queda el catolicismo español, está ahí anclado allí, eso no se lo saca nadie. La cultura el tema del culinario, la comida, sí que tienen cosas muy parecidas aquí. Luego que ellos yo considero que es una mezcla, ¿no?, de comida china, malaya y española, ¿no? Tienen cosas como la caldereta, el arroz la valenciana, el puchero, el chorizo, entonces sí que que se llaman así, ¿no? Que están bien. Eso es lo que más queda. Los filipinos tuvieron una grande influencia en un momento con Estados Unidos, que los filipinos les cogieron su independencia, pero se encontraron un problema que no sabían autogestionarse. Entonces Estados Unidos ahí subrepticiamente pues metió la mano, y durante muchos años estuvieron a la merced, entre comillas, de los voluntarios de Estados Unidos, que les compraban mucha materia prima como el azúcar, por ejemplo. Y entonces luego vino los filipinos luego les gustó mucho el tema del Japón, por ejemplo, los japoneses empezaron a invertir un poco. Ahora, por ejemplo, si tú vas ahora, hay mucha influencia, por ejemplo, entre comillas, coreana, de Corea del Sur. Ahora están por las telenovelas,
por los productos, por, yo qué sé, por muchas cosas de Corea del Sur, que es un país, en general, se fija mucho en los países económicamente que van fuertes. Entonces, durante un tiempo, Estados Unidos es los que ha dejado más cosas, como en todos los países donde van, con su cultura de lo que llamo yo la Coca-Cola, el chicle, y la hamburguesa. Y la hamburguesa o el baloncesto. Por ejemplo, en Filipinas el deporte número 1 es el baloncesto. Y el filipino medio no mide más de 1,65 m, 70. Entonces, pero es cultura que saben muy bien implantar en muy poco tiempo. Entonces, claro, ¿qué queda de esos 333 años? Pues no, ya no queda gran cosa, ¿no? Sí que los filipinos siempre te dicen que tienen mira, mi nombre es español, mi abuelo, mi tatarabuelo era de... Y te dicen una ciudad de España, ¿no? Y tengo muchos que me dicen, mira, mi abuelo era de Logroño. O digo, ¿cómo sabe este hombre que...? Pues sí, será verdad entonces, ¿no? Que existe Logroño. Y nombres de ciudades en español, sobre todo en Cebú. Sí, hay mucho, en todas Filipinas. Por ejemplo, en Cebú hay por Santander, hay una ciudad Toledo. De Santander, hay Toledo, San Carlos. Sí, pero es que hace mucha gracia porque, por ejemplo, Toledo yo cuando fui la primera vez, que fue en el 2000, es muy pequeñita, o sea, no se puede comparar a una ciudad, pero para ellos sí. Entonces lo tienen muy americanizado porque realmente Cebú lo dicen Cebú City, no dicen Cebú ciudad o Cebú las secas. Cebú es la isla y la capital es Cebú City. Pero sí, hay muchas islas. Hay Minglanilla, la ciudad de Minglanilla. Que queda por aquí cerca, por cierto. Aquí al lado de tu casa, no está muy lejos, pero allí también lo hay. Entonces sí que hay ciudades que llevan nombres españoles, como muchos países también de Sudamérica, que los españoles dieron nombres a ciudades que ya existían. Y porque seguramente alguno que decía, pues yo soy de esta ciudad, pues mira, vamos a llamar a esta ciudad así. Pues como tú eres de allí, pues gracias, tal. Entonces, eso es hoy lo que queda. Hoy en día Filipinas es una economía que va creciendo poco a poco, es un país en vía de desarrollo, se podría considerar. Mucha gente vive con muy poco dinero, es bastante pobre, hay gente que no hay seguros médicos, hay muchas familias que viven con 3 euros al día, tiene una población muy densa, son más de 100 millones ya, o sea, sobre las islas sí, es mucha gente. Manila es una megapol impresionante que entre intramuros y extramuros creo que reúne casi 20 millones, es que es brutal, eso es mucho. Entonces ahora hay un presidente que no es de las castas que se acostumbran a haber sido como eran antes las familias de Manila, del norte, porque Filipinas se divide en 3 zonas, la norte de Luzón, la central de Visayas y la sur de Mindanao. La sur, que es donde viven musulmanes, un poco bastante conflictiva según qué lugares, que se desaconseja ir, es el granero realmente de Filipinas. La norteña Luzón es la del poder, la de el Madrid, que diríamos aquí, ¿no? Siempre, y todas las familias políticas todas vienen de ahí. Y la central es un poco una que tiene pues industria, un poco de todo, pero que se siente más hermana de la del sur de Mindanao, sobre todo porque el nuevo ejecutivo a nivel filipino ahora es el presidente viene de Mindanao, el vicepresidente también, el que habla, la persona que hace los discursos, no sé cómo se dice ahora en castellano, también viene de Visayas, el jefe de la policía también tiene familia. Entonces vienen de esa zona y les cambia de que sean siempre gente de Manila, como dicen ellos, ¿no? Entonces hay muchos idiomas. El idioma nacional es el tagalo. Los filipinos, como he dicho, hablan muy muy bien inglés en general. Y hay otros dialectos muy fuertes, como puede ser el cebuano, que lo hablan, pues no sé si casi 26 millones de personas o 30. O sea, una barbaridad. Cebuano con todas sus diferentes pequeñas variaciones. Y bueno, es un país que tiene una proyección. Nunca volverá a tener la curva como tuvo en la época dorada, que era una curva que, claro, había mucho por hacer de repente, pero tiene un crecimiento, creo que, no sé si, ahora no soy un experto en economía, pero creo que ronda entre 2,5 y 3% anual, pero de manera constante, lo cual mejor, ¿sabes?, hacer poco a poco. Yo sí que he notado en 10 años una pequeña mejora para según qué clases. Ha nacido una clase media que no existía, y también un poco de mejora al nivel de vida de la gente, aumentado de salarios. El salario base en Filipinas al día es aproximadamente en euros, se haga 7 euros, entre 7 y 8 euros, el salario de día. Entonces, pues los que tienen trabajo. Y bueno, pues eso, la idea de Filipinas,
Hemos hecho un podcast un poco corto, pero con un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, ha estado realmente interesante. Y como siempre, agradecerte, Bruno, de estar aquí. Para los amantes de las artes marciales filipinas es un hándicap porque ayuda a culturizar también, a entender un poco más. Sí, es interesante saber estas cosas. Pienso que tenemos que saber un poco, porque también es una parte de la historia que es nuestra también. Exactamente. Así que bueno, a todos los oyentes, esperamos que os haya gustado. Bueno, yo quiero dar muchas gracias. Otro libro que os recomiendo antes de que dejaros, está en español, porque todas estas informaciones no me las he inventado. La información es un libro que es editado por la Susaeta, que es el Atlas Ilustrado Filipinas Española. Os recomiendo ese libro y el de Danilo Madrid Gerona, que está en inglés. Son los dos libros que os recomiendo si queréis perfeccionar si os ha gustado este podcast y queréis indagar por vosotros mismos. Pues nada, Bruno, muchísimas gracias, y a los oyentes os esperamos en el próximo podcast de La Abarcada. Hasta luego y gracias, Bruno. Nada, a vosotros, gracias.